Buenas tardes. Bienvenidos al cuarto seminario institucional del ciclo Naturaleza, Paisaje y Turismo. El día de hoy tenemos al ingeniero Alejandro Mata, que nos hablará de la Revioche. Le cedo la palabra a la doctora Elizabeth Arellano, directora del CIVIC, quien nos presentará al ponente. Gracias, Cris. Buenas tardes a todas y a todos, aquí en la sesión de Zoom y también en Facebook. Estamos muy contentos de tener esta ponencia hoy. Voy a hablar de nuestro conferencista. Él es el ingeniero Alejandro Mata Reyeros. Él es egresado de la carrera de Ingeniería en Horticultura por la Facultad de Ciencias Agropecuarias de la Universidad Autónoma del Estado de Morelos. Él ha tomado el diplomado en Educación Ambiental por la Dirección de Educación Permanente, así como en Diseño de Paisaje Urbano por la Facultad de Arquitectura, estos dos diplomados, también de la UAM. En su formación profesional también ha tomado varios cursos y talleres de actualización, todos relacionados con su temática de trabajo, que ha sido principalmente la educación ambiental. En el CIVIC, el ingeniero Mata ingresó a colaborar en 1998 y siempre ha estado ligado a los programas de educación ambiental y particularmente a la Reserva de la Biosfera Sierra de Huautla, que también la conocemos como la Revioche. Y muy particularmente, él ha estado ligado a las estaciones biológicas con las que cuenta el CIVIC, que están inmersas en esta reserva. En su trayectoria laboral y profesional, el ingeniero Mata ha impartido conferencias y ha organizado talleres, diplomados, cursos y seminarios, todos relacionados con la protección al ambiente, con la educación ambiental, el turismo de naturaleza, del que nos va a hablar hoy, y el manejo de fauna silvestre. También ha desarrollado material didáctico muy importante aquí en el CIVIC, por ejemplo, el juego La Selva y la Lotería de la Selva. Ambos fueron proyectos financiados por la Conavio. Él también ha sido locutor de radio en el programa de la Dirección de Radio y Televisión del Estado, Hablando se entiende el ambiente. Con relación al tema que nos ocupa hoy en este seminario, les comento que el ingeniero Mata ha diseñado y ha llevado a cabo actividades de divulgación a través del turismo de naturaleza, que él nos va a hablar de esto, y de las visitas guiadas a la Revioche, dirigidos a grupos escolares de todos los niveles, desde educación básica hasta universitaria, y de visitas de grupos familiares que también hoy él está organizando. También ha hecho una importante labor de intercambio con las comunidades de la Revioche, en particular con la del pueblo, el poblado de El Limón de Cuauhchichinola y el de Quilamula, en proyectos de turismo y proyectos productivos también. Actualmente el ingeniero Mata es el encargado de las estaciones biológicas del CIVIC, que como les comentaba están inmersas en la Revioche, y también es el encargado, está encabezando el sistema de gestión ambiental del CIVIC. Sin más, le cedo la palabra al ingeniero Mata para que nos comparta su conferencia. Hola, muy buenas tardes. Pues me da mucho gusto estar con ustedes y platicarles un poco acerca de la experiencia que hemos adquirido en estos años, ¿no?, de trabajo con el CIVIC, en particular relacionado con nuestras actividades en la reserva, actividades vinculadas a la Estación Biológica de Limón y la de Quilamula, y bueno, con énfasis en la educación ambiental, la divulgación y la difusión del conocimiento. Entonces, les voy a dar una presentación sobre todas estas actividades. En este caso es turismo de naturaleza, que es lo que nos compete en este momento, ¿no? Bueno, primero les quería platicar un poquito acerca del origen del término de turismo de naturaleza. Este surge más o menos en los años 50 y está relacionado
con que mucha gente a nivel mundial, particularmente el resultado de la Agenda 21 y de varias cumbres de la Tierra, en que el turismo en general era muy agresivo con el medio ambiente. Así que buscaban plantear una alternativa que era necesaria para minimizar los impactos de este turismo masivo, que se había extendido ya hacia áreas naturales o áreas conservadas, y particularmente por paliar un poco y ser un poco congruentes, ¿no?, con la industria que había generado ya tantos problemas medioambientales. Entonces se crea este término y es cuando se empieza a, de alguna manera, tratar de definir exactamente a qué se referían. Bueno, aquí en esta primera imagen tenemos algunas relacionadas con lo que hacemos, el turismo en general, ¿no?, de las actividades ecoturísticas o de turismo de naturaleza. Eso vamos a platicarlo un poquito porque el término es a veces medio ambiguo. Y bueno, el turismo de naturaleza, particularmente por la Secretaría de Turismo, que es quien rige todo esto de alguna manera y norma, junto con el gobierno federal, algunas de estas cosas, pues lo define como viajes que tienen como fin realizar actividades recreativas en contacto directo con la naturaleza. Entonces, se considera un producto turístico dirigido a visitantes que disfrutan de la historia natural en general, ¿no? Gente que desea apoyar y participar activamente en la conservación del medio ambiente. Sin embargo, no siempre es así. La gente puede ir a visitar un área natural protegida, disfrutarla, maravillarse con el entorno, pero no necesariamente está dispuesto a participar activamente por la conservación del medio, ¿no? Es algo que ha resultado del trabajo que hemos realizado, ¿no? La gente tiene interés en ir y respeta, pero no en involucrarse directamente en la conservación de ese espacio. Ahora, ¿cuáles son las características del viajero de este turismo de naturaleza? Primero es, ¿cuál es el motivo de su viaje, ¿no? ¿Por qué se desplaza? Normalmente el turismo convencional te puedes dirigir a un espacio natural, ¿no? Pero no necesariamente participas o estás inmerso en él, ¿no? Si vas a un hotel, esto es de todo incluido, pues llegas a un hotel que está rodeado de naturaleza, a lo mejor pienso en Tulum, y resulta que solo estás ahí, ¿no?, en el hotel, y eventualmente sales, pero sales a la discoteca o al restaurante, a cosas así, y no estás vinculado con el lugar. Entonces, esta característica es muy importante, que la gente esté decidida a involucrarse y a buscar experiencias en ese entorno, ¿no? Bueno, otra de las cosas es el lugar donde se desarrollan esas actividades. Otra característica del viajero, que deba estar en y con la naturaleza. Normalmente hablamos de preferencia en un estado conservado o prístino, aunque aquí también podríamos pues cuestionar un poco estos términos. Normalmente, y la idea es que desarrollemos este tipo de turismo generando el menor impacto posible, ¿no? Y la idea es tratar de utilizar espacios que ya fueron construidos o destinados para otra cosa, ¿no? No abrir, no crear un sendero nuevo, sino lo que ya está de por sí creado de alguna forma. Por ejemplo, un sendero que utiliza la comunidad en la que voy a desarrollar mis actividades de forma cotidiana para trasladarse de un punto a otro, podemos utilizarlo para eso, ¿no? Y luego habla de un lugar prístino. Eso también es complicado, ¿no? En el momento en que vayamos a tratar de utilizar ese destino prístino para nuestras actividades, le vamos a quitar esa característica, ¿no? Por eso es importante tener muy claro, ¿no?, el turismo de naturaleza, qué tanto puede impactar, ¿no? Dónde se van a desarrollar esas actividades y cómo. La idea es que sea lo menor posible. Ahora, las condiciones del viajero deben ser tener un compromiso, respetar el espacio, ¿no? El espacio y todo lo que está involucrado en su entorno. Apreciar y cuidar los recursos que se están utilizando para recrearse, ¿no? En este caso, por ejemplo, en nuestro caso de la selva baja caducifolia. El turismo de naturaleza al final está definido igual por la Secretaría de Turismo, que hizo un trabajo muy importante con muchísimas organizaciones, ONGs, sociedad civil en general, instituciones académicas, etcétera, ¿no? Para definir un poco más esto, pensando en lo que se hace en el país. Entonces, lo divide el turismo de naturaleza en tres. En el ecoturismo, que lo define de alguna forma como viajes con el fin de realizar actividades recreativas de apreciación y conocimiento de la naturaleza. En este caso,
esto va dirigido directamente a la gente que disfruta el entorno natural tal cual, ¿no? O sea, lo más conservado posible de lo que platicábamos, pero que tiene esa intención de involucrarse con la naturaleza. Y bueno, y desean apoyar activamente este entorno. Entonces, esto es lo que define la Secretaría de Turismo. Y aquí sale un poco, o no incluye algo que tiene que ver con el involucramiento de las comunidades en donde vas a desarrollar tus actividades, ¿no? Que es una característica de otros autores con relación al ecoturismo. Bueno, por otro lado habla del turismo de aventura, que son viajes que tienen como fin realizar actividades recreativas asociadas a desafíos impuestos por la naturaleza. En este caso, la intención es, por ejemplo, mejorar un poco tu condición física, mejorar tu estado anímico, ¿no? El entorno y el reto que te lleva a ir por un sendero, por una cañada. Ese reto te ayuda a sentirte mejor, ¿no? A esto se refiere con turismo de aventura. Y excluye de alguna forma a todas las actividades extremas en las que dejas de estar vinculado directamente con tu entorno para solamente cumplir con algún reto que es contra el tiempo, podría ser una carrera, o contra uno mismo, ¿no? Entonces, las actividades extremas, estas quedan fuera del turismo de aventura. Y por otro lado, define al turismo rural. Este tiene mucho que ver con la convivencia, actividades de convivencia e interacción con las comunidades rurales. Y el objetivo de este es experimentar el encuentro con las diferentes formas de vivir de la gente que habita ahí, ¿no? En ese entorno rural, sensibilizar sobre el respeto y el valor de esa identidad cultural que queremos ver. Ahora, algo muy importante de este tipo de turismo, del rural, es que el visitante no debe ser solo observador, ¿sí? Esto define el turismo rural. No debe solo ser observador, que vaya, vea y se va, ¿no? Y está ahí un rato, 2 días, pero solo ve las cosas que pasan en la comunidad. Sino debe ser partícipe, debe involucrarse activamente con esas actividades en la comunidad. Por ejemplo, puede ser la preparación de alimentos, crear artesanías, ver algún aspecto agrocultural, ¿no? de la comunidad. Por ejemplo, aquí tenemos algunas imágenes en donde hablamos un poquito, ¿no? de esto. Aquí están destilando mezcal, que es una actividad dentro de la reserva, ¿no? Lo hace la comunidad, y esto es una parte de ese turismo rural, ¿no? Que la gente vea cuál es ese proceso para la obtención, y al final obviamente les compra a la gente que lo está produciendo. Ahora, el tema ya de ecoturismo, que quiero un poco definir, el primer término, la primera definición la hace Héctor Ceballos, y él dice que es aquella modalidad turística ambientalmente responsable consistente en viajar o visitar áreas naturales relativamente sin perturbar, con el fin de disfrutar, apreciar y estudiar los atractivos naturales de dichas áreas, así como cualquier manifestación cultural que pueda encontrar ahí, a través de un proceso que promueve la conservación, tiene bajo impacto ambiental y cultural, además propicia un involucramiento activo y socioeconómicamente benéfico de las poblaciones locales. Así que este término, esta definición de ecoturismo, ya incluye de alguna forma otras cosas, como por ejemplo el turismo rural, ¿no? La parte cultural de las poblaciones que están ahí. Y algo que identifica al ecoturismo es que involucra activa y socioeconómicamente a las comunidades que están ahí. Debe haber un beneficio directo. De hecho, hay quien dice que deben tomar totalmente las decisiones de esos programas. Por eso nosotros no nos vemos como un término en cuanto a ecoturismo, ¿no? Porque de alguna forma hacemos algunas otras cosas asociadas con los otros tipos de turismo, todos relacionados dentro del turismo de naturaleza. Y David Alejandro Fennell dijo que es una forma sustentable de turismo basado en recursos naturales que se enfoca principalmente en experimentar y aprender de la naturaleza y que se maneja éticamente para ser de bajo impacto, no consumista y localmente orientado, la administración y los beneficios a esas comunidades en donde se desarrolla, ¿no? Que coincide con la definición que hace Héctor Ceballos.
Y bueno, ocurre típicamente en áreas naturales y debe contribuir a la conservación y preservación de tales áreas. Quería comentarles un poco de esto, que es un término de ecoturismo tal cual. Bueno, otra cosa importante es que Héctor Ceballos es un arquitecto mexicano que es el primero que acuña y define este término, y además es el que utiliza la Unión Internacional para la Conservación de la Naturaleza. Ahora, ese ha sido un problema, de alguna forma, definir lo que es el ecoturismo, porque estamos hablando, y las definiciones al final se convierten en todo relacionado con la sustentabilidad, la conservación y relacionado con temas de preservación ambiental, muchos términos, pero ese crear los propios términos o definiciones de ecoturismo lo han hecho un concepto polisémico. Entonces, eso genera un problema, ¿no? Porque hay un montón de términos que se tratan de adaptar a las necesidades de alguien en particular en un momento determinado. Y bueno, eso no es lo ideal para poder organizar y decir qué hacemos, ¿no? Entonces, en algún momento un autor define que en lo que se tiene uno que enfocar es en 3 componentes del ecoturismo, que es el componente natural. Esto es, debe ser un recurso natural el que se ofrece. En este caso, un entorno, ¿no? Puede ser una reserva, puede ser un tipo de ecoturismo, de ecosistema. El otro componente es que debe ser vinculante con las ideas de sustentabilidad, con los aspectos ecológicos, socioculturales y económicos, ¿sí? Eso es fundamental para la gestión del ecoturismo. Y bueno, tiene que tener un componente educacional o de interpretación ambiental. Esta es una característica muy importante del ecoturismo. Entonces, de alguna forma es tan amplio que en el turismo rural, si queremos hablar de esto, ya no es turismo rural, ¿no? Entonces, de repente crea ese conflicto de términos. Ahora, hay algunas características como para definir todavía más el turismo de naturaleza. Por un lado tiene el ecoturismo, que es la observación de naturaleza, fauna, de ecosistemas, etcétera, ¿no? Varias cosas relacionadas completamente con un entorno natural, con un área natural. El turismo de aventura, en el que, bueno, tiene diferentes opciones, la de tierra, ¿no? Que es cabalgata, caminata, cañonismo, ciclismo de montaña, escalada, montañismo, rapel, luego de aire, paracaidismo, vuelo en parapente. Todo esto lo obtuvo la Secretaría de Turismo, es lo que define cómo se divide el turismo de naturaleza. Sin embargo, aquí está un poco contrapuesto con otros términos que hemos visto. Por ejemplo, en otro momento se dice que no debe ser extremo el turismo de naturaleza, no, el de aventura particularmente. No debe ser extremo, y sin embargo aquí ya hay varias actividades que son totalmente extremas y que no necesariamente están vinculadas con tu entorno como tal, ¿no? Como podría ser el buceo libre o buceo autónomo, ¿no? El buceo libre lo puedes hacer hasta en una alberca, ¿no? Y algunas de alto riesgo, que es justo lo que define al turismo extremo, que puede ser el vuelo en parapente a la delta, etcétera, ¿no? O el rapel también. De hecho, esto está un poco definido en una de las normas mexicanas que habla justamente del turismo. Y el turismo rural que, bueno, tiene varias cosas. Por ejemplo, una importante es el agroturismo, ¿no? Vivencias místicas, artesanales, todo esto lo que habíamos visto, ¿no? Que la gente se involucre en algunas actividades de las comunidades. ¿A qué quiero llegar con esto? A que nosotros definimos como con el término de turismo de naturaleza lo que hacemos, porque hacemos varias cosas de esto en nuestras actividades cotidianas, cuando tenemos algún grupo dentro de la reserva y que es atendido directamente por las estaciones biológicas. Así que, por ejemplo, hacemos observación de naturaleza, de fauna, ¿no? En general de los ecosistemas, tenemos sendero interpretativo, talleres de educación ambiental, actividades de educación ambiental. Hay proyectos de investigación biológica, que es una de las actividades sustantivas de nuestro centro de investigación. Y, por ejemplo, algunos visitantes que hemos recibido quieren hacer observación sideral. Aunque nosotros no somos los que los llevamos a cabo esa actividad en particular, ellos llevan gente que la realiza. Y bueno, colaboramos con nuestros programas, se pueden complementar con actividades de los visitantes mismos, ¿no? De turismo de aventura hacemos caminata, ¿no? Hacemos a veces cabalgatas,
depende de las solicitudes que nos haga la gente cuando quiere visitar la reserva a través del turismo de naturaleza. Y dentro de esas actividades, a veces, por ejemplo, incluimos el agroturismo, ¿no? Vamos con la gente en actividades sobre su siembra agrícola, su recolección de plantas, por ejemplo, de pitayas en la época en las que estas se dan en la zona. Y bueno, así que tenemos componentes de cada uno de estos tipos de turismo, ¿no? Lo tenemos nosotros en nuestras actividades cotidianas. Ahora, el CIVIC siempre ha tenido presencia física en la reserva, no solamente como centro coadministramos la reserva de la biosfera Sierra de Huautla, ¿no? Y esa es una labor muy importante y que va directamente dirigida a las comunidades que viven dentro de la reserva, sino que tenemos 2 estaciones biológicas. Estas están prácticamente desde el año 2000 y la intención de ellas y su vocación es investigación científica, prácticas de campo y proyectos académicos. Eso es lo principal que desarrollamos dentro de las estaciones biológicas y es a través de grupos de investigadores, de estudiantes que van a la reserva y que, bueno, se hospedan en la estación. Y la estación, la intención de ella es también que les podamos ofrecer un entorno y un espacio que cubra sus necesidades básicas para poder llevar a cabo sus proyectos de investigación y académicos. Ahora, nosotros queríamos utilizar la estación biológica también como una herramienta de educación ambiental. Por eso el turismo de naturaleza que realizamos ahí. Una de las ideas es poder llevar a la gente para que conozca el lugar. Y bueno, también desde el año 2000, cuando aún no nos regían ciertas normas que ahora están relacionadas con el turismo, ya habíamos decidido que la estación biológica tuviera tecnologías amigables con el medio ambiente. Esto era fundamental para el espacio en el que nos íbamos a establecer. De hecho, llegamos a un predio que nos donó la comunidad de Limón y lo elegimos porque era un espacio que fue abierto para cultivos de temporal muchos años atrás y que había tenido desafortunadamente un proceso de erosión muy fuerte en el cual ya solamente estaba la piedra, el tepetate expuesto. Entonces, el predio que nos donó la comunidad son 5 hectáreas y están prácticamente todas en ese proceso de erosión, aunque últimamente se ha regenerado, ¿no? Alrededor de la estación, en los taludes, hemos hecho plantaciones de árboles para que se regenere esa parte. Ahora, nosotros decidimos hacerlo ahí para minimizar el impacto de tener un espacio que era necesario para nosotros para poder realizar la investigación y al final la conservación de todo ese entorno, ¿no? De la reserva de la biosfera. Y bueno, muchas de esas tecnologías, además de minimizar el impacto en el espacio, eran porque queríamos tener de ejemplo eso para que fuera aplicado en otros lugares, ¿no? En otros contextos. Y aun cuando no estés dentro de un área natural protegida, puedas ser más congruente con el medio ambiente. Por ejemplo, la captación de agua pluvial que tenemos en la estación es el resultado de la necesidad de tener agua en la estación y poder tener cierto número de visitantes. Y bueno, esto nos llevó a implementar esto, ¿no? Tener captación de agua pluvial, una cisterna enorme para que pueda suministrarnos agua durante todo el año a un grupo determinado, a un número determinado de personas durante ese año. También el manejo de esos residuos, ¿no? Tenemos sanitarios ecológicos secos y bueno, el manejo de esos residuos, de los residuos de cocina, ¿no? La gestión de nuestros residuos fue muy importante desde el inicio del proyecto de la estación biológica. Así que se complementaba muy bien con nuestras actividades de turismo de naturaleza, ¿no? Ya estábamos en un espacio que había sido creado para algo, pero que podíamos utilizar para el turismo. Bueno, tenemos las tecnologías alternativas con las que contamos, es el sistema de captación de agua, ¿no? De agua pluvial, el filtrado del agua también, el reciclado de aguas grises a través de rizomas, ¿no? Con unos filtros biodinámicos del agua residual. Ahora, les comento esto porque es muy importante para las actividades de turismo de naturaleza, ¿no? Nos dice que debemos ser congruentes y minimizar los impactos. Y bueno, esto ya se había logrado desde antes desde el inicio. Ahora, nuestra labor principal, como les decía, es
la investigación y la academia en la estación biológica, ¿no? Acercar a los investigadores al entorno, a la reserva donde quieren llevar a cabo sus proyectos, que pueden ser biológicos o también sociales, ¿no? Hay muchos casos de investigadores que trabajan con las comunidades dentro de la reserva. Entonces, este es un ejemplo de un póster en el que describimos un poco la estación biológica, ¿no? ¿Qué es lo que tiene? Las dos estaciones, tenemos una en la estación biológica en El Limón, que es donde se llevan a cabo los programas de turismo de naturaleza, y una estación biológica en Quilamula, que es de Tlaquiltenango, esta comunidad, y en donde solo es para investigadores y estudiantes. Hablamos un poco de la diversidad, de la importancia que hay en la Reserva de la Biosfera Sierra de Huautla, y bueno, esto es con la idea de que la gente conozca el espacio, se interese y quiera visitarnos en alguna modalidad. Ahora, el centro, el CIVIC, desde su origen, implementó programas de educación ambiental en las estaciones biológicas, ¿no? Y es porque, bueno, de turismo de naturaleza en las estaciones, porque era una herramienta de la educación ambiental, era importante para la divulgación y la concientización de la población sobre la biodiversidad del medio ambiente de la Reserva de la Biosfera Sierra de Huautla, que como les comentaba, es un espacio en el que bueno, en donde nos estamos trabajando en la coadministración, y es muy importante para nosotros que la gente, no solamente de las comunidades, no solamente la gente que tiene algún interés afín a la biología, sino en general la población del estado de Morelos y México conozca sobre la importancia de la reserva. Así que por eso se implementó el turismo de naturaleza como una herramienta de la educación ambiental. Ahora, nuestros visitantes en general, la mayoría de ellos son estudiantes e investigadores en prácticas de campo, ¿no? O en proyectos de investigación. Y normalmente recibimos entre 20 y 50 personas. Este es nuestro máximo, 50 personas durante una estancia. Para eso fue diseñada la estación. Así fue diseñada la captación de agua pluvial, para que nos diera la oportunidad de tener esa población durante todo el año y no sufriéramos de agua. Entonces, por eso el máximo de personas. Ahora, las visitas escolares a través de los programas de turismo de naturaleza pueden ser de un solo día. Esto es sin hospedarse, y normalmente esto lo dirigimos a estudiantes, a grupos escolares que, bueno, solamente salen, necesitan complementar su programa educativo con alguna salida de campo, y que por la edad, por ejemplo, ¿no? Aquí nos toca mucho primarias y secundarias, que no pueden estar más allá de un horario determinado, no pueden pernotar en otro espacio, ¿no? Y tenemos un programa de visitas de 2 días. En bueno, recibimos a todos los niveles, hemos recibido desde niños pequeños, de kinder hasta adultos mayores, en programas educativos, ¿no? Que involucran el entorno, que involucran de alguna forma a la comunidad, y que sirven como herramienta de divulgación, ¿no? Para la gente que nos visita y que conozcan la Reserva de la Biosfera. Estos son algunos ejemplos de los programas, ¿no? El de un día. Sale uno de Cuernavaca, que es de donde recibimos el mayor número de visitantes, alrededor de las 7 de la mañana, llegan a las 9:30 a la estación biológica de Limón, y ahí los recibimos con una plática en donde les decimos cuáles son las características de la estación. En este caso hablamos mucho de sus tecnologías alternativas que son congruentes con el medio ambiente, que tratan de minimizar el impacto en la zona, cómo deben utilizarlas adecuadamente para que no sea ahí algo desconocido y que falle en su uso y nos genere problemas. Y bueno, esto es muy importante, particularmente porque van a estar ahí un rato y pueden hacer un uso no adecuado de las tecnologías alternativas. Por otro lado, si se los explicamos bien y es una experiencia que no sea, que sea buena, pueden al final, sembramos ahí algo de que puedan instalarlo en algún momento en su casa, en su negocio, en su espacio, ¿no? Ya sea destinado a turismo, al comercio, a otras cosas. En particular me refiero a, por ejemplo, a captación de agua de lluvia, a baños secos y a reutilización de agua o filtración de aguas grises. Luego tenemos una plática introductoria en la cual les explicamos
qué hacemos en el Centro de de Investigación, qué hacemos en la Reserva de la Biosfera, cómo es nuestra relación con la coadministración de la reserva por parte de la CONAM, y qué es lo que, en general, ¿no? ¿Cuáles son las actividades sustantivas del centro? Les hablamos sobre la biodiversidad de la Reserva de la Biosfera Sierra de Huautla y también sobre la importancia de esa biodiversidad, ¿no? Y su relación que tiene con la calidad de vida de las comunidades involucradas. Después de eso hacemos un sendero interpretativo. La idea de este es que los podamos llevar y sumergir en el ecosistema. Les vamos platicando un poco acerca de de lo que vemos ahí, en particular de las plantas, ¿no? Que es algo que está permanentemente, aunque cambia radicalmente de estación a estación. Y si encontramos ahí algún ejemplar de fauna, les platicamos sobre él. Normalmente encontramos insectos, encontramos a veces reptiles, que es lo más común que podemos llegar a ver. Siempre la idea es que nuestro sendero, nuestras actividades sean realizadas por personal que maneja el tema, ¿no? Por biólogos en particular, que su quehacer es, en este caso, el manejo de reptiles, ¿no? Por ejemplo. Entonces nos acompañan alguien que sepa sobre plantas, alguien que sepa sobre el manejo de reptiles, y podemos trabajar durante ese sendero. La idea de nuestro sendero es que no sea algo que se vea como montado y falso. Desafortunadamente, por ejemplo, en alguna NOM dice que los senderos deben estar bien señalizados, rotulados, y cada individuo debe tener el nombre y todo, describir bien a los individuos, ¿no? De plantas, por ejemplo. Eso de alguna forma le quita ese encanto de sumergirte dentro de un ecosistema bien conservado, ¿no? Por eso nosotros no lo hemos implementado. Nosotros queremos que la gente vaya caminando. De hecho, el sendero que utilizamos es por una barranca que la gente utiliza para dirigirse de un lado de la comunidad hacia un espacio dentro de su ejido, que es el ejido de Limón, y ya estaba ahí la brechita, ¿no? Entonces ahí es donde los llevamos, y ahí es donde les explicamos. Si nosotros pensamos en que un sendero va a estar señalizado, pues ya le quitamos esa parte de un lugar prístino y bien conservado, como por un lado nos dice que debe ser, ¿no? Entonces, de esa manera manejamos el sendero, y bueno, puede durar, depende del interés de la gente. También a veces son grupos de estudiantes, ¿no? Que necesitan cumplir con un programa académico. Entonces no debe ser tan extenso porque puede aburrirlos de alguna forma, particularmente a grupos de estudiantes de secundaria, de preparatoria, que aún no tienen definido su interés por esto, ¿no? Se trata de no romper ese interés, sino de generarlo, ¿no? Así que tratamos de realizarlo de acuerdo a las características del grupo. Normalmente recorremos entre 1 y 2 kilómetros de distancia, es el recorrido del sendero, y puede tener una duración de entre 1 y 2 horas y media o más. Hay casos en los que nos hemos llevado hasta 3 horas en el sendero, porque la gente está muy interesada en él y quiere saber más sobre en particular la vegetación de la Sierra de Huautla y, bueno, en este ecosistema que es la selva baja caducifolia. Luego tenemos actividades lúdicas. Esto es actividades, ¿no? Juegos particularmente, que tratan de representar de alguna forma en nuestro ecosistema. Entonces, las dinámicas que hemos diseñado o que hemos implementado es que el grupo de alguna forma personifica o es un elemento del ecosistema y actúa de esa manera. Entonces ellos entienden un poco las dinámicas de ese entorno, ¿no? Entonces, estas son las actividades lúdicas. Pueden ser muchas veces al exterior, o sea, durante el sendero hacemos alguna actividad, de regreso a la estación podemos hacer otra actividad. Después de eso tenemos actividades de fauna en campo. La idea es que vayan, si el sendero interpretativo fue exclusivamente de vegetación del lugar, del uso de las plantas, pues hacemos una actividad que va relacionada, por ejemplo, con los reptiles, ¿no? Y normalmente el biólogo que nos acompaña es quien busca los reptiles, los captura en ese momento y los explica, los muestra, y después los liberamos con el grupo, ¿no? Para que el reptil permanezca en el lugar siempre. Ahora, después de eso tenemos una visita a una unidad de manejo de venado.
En el Limón hay dos sumas, una extensiva, que es prácticamente todo el ejido, y una intensiva, que es un corral de 60 hectáreas, en el que están criando venado ahí en el lugar para venta, ya sea para carne o para mascota. Entonces los llevamos ahí, siempre tratamos de involucrar a la gente. Ese espacio de la UMA es un proyecto de la comunidad, de los ejidatarios de la zona. Así que ellos nos permiten el acceso, nos explican y bueno, de esa forma los involucramos en el programa de actividades. Después la comida es ahí en la estación, que pueden la gente llevar su comida o incluir en el programa de la visita. Luego son las conclusiones y regresan ya a Cuernavaca. Este es un ecoturismo típico de un solo día. Ahora, el de 2 días que va dirigido normalmente a grupos, ya sea de estudiantes o a familias o a grupos que se forman con el interés de conocer el lugar. Y más o menos tiene que ver con, bueno, una parte es el mismo que la anterior, es la llegada a las instalaciones donde se les explica lo que les comentaba, la bienvenida donde hablamos sobre el lugar de la estación, el uso, sus tecnologías alternativas, que además es importante que la gente las conozca, la plática introductoria que les comenté, la asignación de habitaciones y recesos. Después de de eso, de llegar, de trasladarse desde un lugar lejano, pues es importante que tengan un poco de descanso en el espacio, ¿no? Ahora, normalmente, allá en la selva baja caducifolia tiene una característica muy importante que es la estacionalidad. Una época de secas muy, muy larga, y una de lluvias un poco más corta, bueno, mucho más corta, la mitad de la de secas. Entonces es importante poder manejar esto para que la gente no se sienta de alguna forma cansada o impactada por el entorno, que puede ser muy, muy caluroso, ¿no? En algunos momentos hemos tenido hasta 45 grados de temperatura al exterior y a la sombra en época en abril y mayo. Entonces, bueno, es esto por eso el receso, el descanso. Luego ya hacemos el sendero. Normalmente bajar a la barranca, aunque es época de secas, es totalmente diferente de estar en un espacio porque continúa estando arbolado. Luego es la comida, ahí en la estación biológica. En este caso, tenemos una actividad de agrobiodiversidad en un área de cultivo. Aquí participa la comunidad, los llevamos a sus áreas de cultivo. La comunidad tiene diferentes áreas, unas de cultivo de temporal, otras de cultivo de riego, y los llevamos para que la gente les explique, ¿no?, a los visitantes qué es su actividad principal, que en este caso en la comunidad de Limón es la agricultura, la ganadería y la extracción. Entonces, bueno, los llevamos ahí a que conozcan, les expliquen y participen de alguna forma con la comunidad. Por ejemplo, si es época de cultivo de elotes, pues ellos cortan sus propios elotes, después los llevan, obviamente se lo pagamos a la comunidad y además les pagamos por el servicio que nos están dando de esa actividad. Después regresamos a la estación. Esto es lejos de la estación, dentro de la comunidad, con el permiso de ellos y con la participación de ellos. Tenemos una cena ahí en la comunidad que normalmente, perdón, en la estación, que normalmente es una actividad también de la comunidad. La comunidad se organiza, están divididos como comunidad en 4 grupos. Ellos, cada vez que llega un grupo de visitantes, les dan la cena, organizan y dan la cena y eso se les paga directamente a la comunidad. Bueno, después de la cena tenemos una fogata ahí en un espacio adecuado para realizar esta actividad, porque bueno, es importante no poner en riesgo el ecosistema, particularmente en época de secas. Al otro día se levantan, están ahí un rato, desayunamos, tenemos actividades, en este caso silvícolas y pecuarias, los llevamos a un estado y a una UMA para ver, en particular, en este caso, la ordeña de ganado, ¿no? La vocación de la comunidad no es ganadera y de productora de leche, sino más bien es ganadera, pero el uso que le dan al ganado es como una alcancía, ¿no? Como un fondo de ahorro. Así que tienen mucho ganado en algunos puntos y cuando lo necesitan por alguna emergencia, por algo, no necesariamente una emergencia, para los 15 años de alguien, venden ganado y lo utilizan. En este caso, bueno, hay algunas familias que sí se dedican a la ordeña y producen queso. Entonces los llevamos ahí, ven cómo se ordeña, si quieren pueden intentarlo, compran el producto de ahí de la gente y bueno, ya, ¿no? Es una parte de la actividad. Y bueno, después alrededor de las 12 del día concluimos con las actividades y la gente se retira normalmente a la 1 de la tarde y la idea es que ya regresen y coman en su lugar de origen.
Bueno, el programa de educación ambiental, la idea es contribuir a la sensibilización de la población acerca de la riqueza biológica de la selva baja caducifolia. Este es otro término, trópico seco. Nosotros nos gusta decirle selva baja caducifolia porque define mucho más el ecosistema. Por un lado, habla de una selva que se refiere o nos evoca a diversidad. Entonces, esto es muy importante. Si lo decimos trópico seco, luego nos causa chin, está seco y todo es hostil hacia el ser humano, ¿no? Así que nosotros queremos hacer énfasis en las virtudes de ese ecosistema, que es la diversidad, en particular como selva. Y bueno, ya les expliqué más o menos cuáles son las actividades que realizamos en los programas de turismo de naturaleza que realizamos. Bueno, este es un programa que surgió durante la pandemia. Desafortunadamente, como a todos, ya no había actividades presenciales de muchas instituciones, organizaciones, escuelas que nos visitaban y prácticamente durante todo el año 2020 no tuvimos visitantes en las estaciones biológicas. Así que creamos este programa en el que incluíamos ahora o lo ofertamos para familias de máximo, bueno, mínimo 10 personas. No podíamos manejar por los costos a un menor número, a menos que paguen el total. Pero bueno, la idea es que fueran 10 personas y poderlos acercar a un lugar en el que cumplíamos con ciertas normas como la zona de distancia, un espacio solo para esa familia y con las normas sanitarias necesarias en ese momento, ¿no? Entonces fue una opción que a la gente le gustó. Tuvimos varias familias que nos visitaron que de otra forma no habrían ido a la estación antes de la pandemia y ahora se quedó como un programa de turismo de naturaleza exitoso y que nos gusta llevar a cabo, ¿no? Porque va dirigido directamente a familias en general. Hay un caso muy particular, nos ha gustado mucho porque habla pues de que les gusta lo que realizamos, de la calidad de nuestros servicios. Es una familia que ha regresado 5 veces al programa de Escápate a la Reserva. Fue en época de lluvias. Bueno, ya habían ido en un grupo, entonces cuando se enteraron que podían ir solo la familia, volvieron a ir. Fueron en época de lluvias, luego querían ver la época de secas, luego llevaron a unos amigos que también querían conocer la otra época, después querían participar en otro programa de actividades y bueno, han ido 5 veces y eso ha sido como un ejemplo de que pues de alguna forma estamos haciendo las cosas bien. Estos son algunos ejemplos de las instituciones que nos visitan. Antes de la pandemia teníamos alrededor de 600 visitantes por año, de muchas instituciones, de diferentes academias, de diferentes grupos de personas, ¿no? De colegios, de familias, universidades, escuelas, etcétera, ¿no? En el 2020, como les comentaba, no tuvimos prácticamente visitantes. En el 2021, cuando se abrió solamente para investigación y proyectos académicos, porque ya era necesario que continuaran con sus proyectos, ¿no? Muchos tienen términos, así que es importante concluir en el tiempo establecido y lo abrimos para ello. Después, en el 2022, ya lo abrimos para más grupos y tuvimos aproximadamente 150 visitantes solamente en el año 2022, muy por debajo de los 600 visitantes que tenemos al año. Ahora, este año parece que con ya todo abierto prácticamente a la normalidad, pues esperamos tener el mismo número de visitantes que habíamos tenido cada año. Ahora, de todos estos visitantes, la mayoría son prácticas de campo y de investigación, ¿no? La minoría son turismo de naturaleza. Por eso les hablaba al principio de que no es nuestra vocación, no somos una agencia turística ni somos una empresa de turismo, ¿no? Ahora, la participación de la comunidad es muy importante para nosotros. Desde el principio, todas las actividades de turismo los hemos tratado de involucrar activamente para que tengan beneficios económicos. Las diferentes formas, bueno, han sido por una parte desde el establecimiento de la estación biológica que no está vinculado directamente con el turismo, pero bueno, ahí hay contratación directa de gente que trabaja, que vive en la comunidad. Hay 6 personas contratadas en la estación de Limón, por lo tanto se impacta a 6 familias. Si estamos hablando que son aproximadamente 24 familias en la comunidad, es una población de 100 personas, alrededor de 100 personas, estamos hablando que el 25% de las familias de la comunidad están directamente beneficiadas por la presencia de la estación biológica. Ahora, también en la participación de servicios, cuando tenemos grupos, lo importante es que la gente nos apoye en los servicios que damos, por ejemplo, en la cocina, ¿no? En otros servicios en general de
las actividades de turismo o de visitas de otro tipo de actividades como investigación y prácticas de campo. También con el ofrecimiento de servicios, ya cosas directas, como les comentaba, la cena en el pueblo y realización de actividades. Una, el agroturismo, como les había comentado, en donde le pagamos a la gente por desarrollar esa actividad en particular y por la compra de lo que nos ofrecen, ¿no? Y proporcionando insumos, que es justo lo que consumimos eventualmente, si lo están produciendo. Por ejemplo, el queso cuando lo producen, el maíz cuando hay, el elote, que tratamos de utilizarlo dentro de nuestras actividades. Varias cosas que utilizamos en la cocina y en los alimentos, en la preparación de alimentos de la estación biológica, los adquirimos directamente de la comunidad. O también el equipo, me refiero a equipo a algunas cosas. Por ejemplo, hemos hecho actividades de pesca, ya sea para en prácticas de campo o para consumo, y pues la gente lleva su tarraya, ellos pescan y pues les compramos eso y les pagamos por la actividad que están haciendo ellos, ¿no? Y el uso del equipo que llevan. Por ejemplo, también en cabalgatas que hemos hecho para diferentes puntos, como en este caso aquí, en esta imagen, fue un grupo, una familia que venía desde Inglaterra y quería conocer la Reserva de la Biosfera porque ya habían escuchado de ella. Entonces, los llevamos a diferentes lugares y fue a través de una cabalgata. Entonces, estas son las formas en las que hemos podido involucrar a la comunidad directamente. De repente es complicado porque la comunidad ya tiene actividades propias. Por ejemplo, agricultura, la pecuaria, tanto ganado mayor como menor, traspatio, que ya hay en la comunidad y que son necesarias para su vida económica cotidiana. De hecho, hay veces que nos han dicho, ¿sabes qué? En esta época no te puedo apoyar porque estoy sembrando, o en esta época no voy a participar porque estoy cosechando. Entonces, hay momentos en los que dependen todas las actividades de nosotros como centro de investigación con la gente que nos puede apoyar para realizar el programa de turismo de naturaleza o prácticas de campo. Ahora, también hemos participado con otras comunidades, por ejemplo, en el Limón, no solamente directamente, como les decía, ellos tienen 2 cabañas que desafortunadamente no se ha concretado ese proyecto tal cual. Hemos hecho algunas ofertas para asesorarlos, para que reciban un excedente de personas que no cumplen, o sea, 3 o 4 personas que quieren visitar la Reserva de la Biosfera a través de la estación biológica, pero por el tipo de servicios que nos solicitan, nosotros no podemos dárselo. Entonces, lo ideal es que la comunidad los recibiera. Desafortunadamente no se ha concretado eso. En Quilamula pasa lo mismo, ¿no? También hemos trabajado en este tema de que reciban gente que a nosotros nos solicita para ir a alguna estación biológica y que no podemos recibir, entonces que ellos los recibieran y no hemos logrado eso. En Huautla nos han solicitado que se reabra la estación de Cruz Pintada que en algún momento nosotros manejamos, pero que entregamos a la comunidad, pero ahí hay un conflicto de quién es el propietario real de esa infraestructura. Entonces, mientras ellos como comunidad no definan a quién le pertenece y cómo van a participar, nosotros no podemos apoyar de esa manera. En Cantetelco, aunque está fuera de la reserva, nos solicitaron que los apoyáramos con el diseño de senderos interpretativos y de actividades en el Cerro del Mono. En La Tigra se ha vinculado, por el trabajo del centro, en particular de la administración de la reserva, se han vinculado a otras instituciones como la Facultad de la Escuela de Turismo para hacer trabajo con la gente. Y en Huizastla se trabajó con la creación, el apoyo para la creación del balneario de las tortugas y posteriormente el de los cascabeles. Aquí un poquito es el ejemplo de lo que podemos encontrarnos con el trabajo con las comunidades, que es que primero se organizó el balneario de las tortugas, hubo un desacuerdo entre los ejidatarios porque no querían participar de forma activa y regresar las ganancias para reinversión, querían ya obtener las ganancias, entonces decidieron salirse y formar años después otro balneario. Afortunadamente los 2 ahora son exitosos y tienen un buen número de visitantes. Entonces, las oportunidades que tenemos son que haya un interés genuino en diferentes tipos de proyectos de turismo, de naturaleza, para que la gente se involucre. De repente nos dicen, sí, queremos participar, pero cuando ven el nivel de compromiso, ya no quieren participar de esa manera.
Luego, lograr la organización permanente de las comunidades para desarrollar proyectos. Aquí tenemos un problema en que no se forma un comité, un grupo que sea permanente, que pueda dirigir o ser los responsables de esas actividades. Por otro lado, deben trascender a las administraciones ejidales y municipales estos proyectos. Desafortunadamente están muy vinculados a esta temporalidad de las administraciones. Entonces, el comisario ejidal es el responsable de tal proyecto, y cuando se sale, el nuevo es el responsable, y cuando termina, y esto pasa cada 3 años. Entonces, es una problemática que tenemos que ver cómo podemos pues manejar, ¿no? Y es importante incentivar a los jóvenes en la participación directa y permanente. Antes se pensaba que la migración era el resultado de que no tenían oportunidades en lugares rurales. Es una realidad, ¿no? En muchos lugares no hay oportunidades y la gente se tiene que ir de ahí. Sin embargo, se ha convertido en una opción más dentro de muchas para obtener recursos de una forma rápida, ¿no? Si migro, me voy a Estados Unidos y puedo encontrar un trabajo y mandar remesas y construir. Y el ejemplo lo reciben los jóvenes viendo muchos casos exitosos de eso. Gente que migra y construye unas casas enormes dentro de las comunidades. Entonces, quieren replicar eso, y aun cuando tengan otras oportunidades, su opción es emigrar para lograr algo mucho más rápido. Y bueno, tener los programas adecuados para ser una opción, ya que el extremo clima de la reserva nos hace que para la gente que no está vinculado directamente con los quehaceres biológicos, pues pueda parecerles eventualmente muy hostil. Así que las actividades tienen que ser tan atractivas que permitan que la gente quiera regresar. Por eso es importante que sea turismo de naturaleza y que mezcle de alguna forma, que integre todas estas opciones que se definen en diferentes tipos de turismo. Y bueno, para concluir, para nosotros el turismo de naturaleza es una herramienta de divulgación, sensibilización, concientización, educación ambiental. Es un ejemplo para las comunidades y opción eventual de un proyecto. Es un complemento económico para las actividades cotidianas de las comunidades. Como les decía, tienen cierta vocación ya. Entonces, participar en proyectos de una forma u otra, indirecta o directamente, puede ser un complemento de, y no necesariamente ser su proyecto principal. Y bueno, es una de nuestras tareas sustantivas que nos permite además el mantenimiento de nuestra infraestructura, ya que somos una persona moral registrada como de actividades no lucrativas. Entonces, no cobramos por el servicio que damos tal cual, sino solamente por lo que se gasta para realizar el servicio, y un excedente para el mantenimiento de nuestras áreas. No es nuestra vocación lucrar ni enriquecernos con esto. Pues con esto concluyo. Creo que me pasé un poco del tiempo. Espero poder responder algunas preguntas. Sí, no escucho nada. Cris. Sí. Hola, bueno, creo que no está ahorita Cris. Aquí está ya. Tú moderas, ¿verdad, Cris? No, sí estoy. Lo que pasa es que no me dejaba abrir el micrófono, perdón. Te agradezco mucho, Alejandro. Tengo aquí ya una mano alzada. Lorena, por favor. Hola, Matita, felicidades por tu Hola, plática. hola. Oye, una pregunta. ¿Qué tan complicado o no ha sido poner de acuerdo a la comunidad en estos grupos que comentabas para que cada vez participe un grupo diferente? Y ¿cómo han resuelto esos conflictos? ¿Cómo es que manejan este tipo de conflictos? Pues mira, desafortunadamente es una constante ese conflicto, ¿no? Es una de las problemáticas con las que nos hemos enfrentado. Lo que hicimos fue de forma natural por la organización de la comunidad en sí, porque había gente que quería participar. Cada grupo que venía quería dar algún tipo de servicio. Entonces, están divididos en 4 grupos. Ellos les llaman que cada grupo tiene un representante que es el cabo, y a ese grupo está asociado con un cierto número de familias.
Entonces, lo que hacen es que vamos rotando a cada uno de esos grupos. Así que la gente está como en una lista de espera. Al grupo 1 le toca dar una cena, ¿no? La da alguien de esa lista de espera dentro de su grupo. Al grupo 2 le toca la siguiente cena, el 3 al 4, y se va repitiendo. Y normalmente pues tratan de irse rotando, ¿no? Por lo menos en grupos sí se rota. Desafortunadamente en la práctica no se rota, ¿no? Porque resulta que en un grupo es el primo, el hermano, la cuñada, etcétera, y al final toda la familia hace la cena siempre que les toca ese grupo, ¿no? Y de alguna manera han excluido, convenciéndolos, no sé cómo, de que participen algunos otros. Entonces, es una problemática, ¿no? Por ejemplo, a mí me han pedido que yo sea el que defina quién va a dar ese servicio, pero yo no puedo hacerlo. Es una organización interna de la comunidad. Así que lo que les hemos dicho es que, bueno, primero definan quiénes están dispuestos a dar el servicio, entonces que se haga una lista y que vayan rotándose realmente tal como va esa lista. En otras actividades, por ejemplo, hay gente que nos apoya eventualmente cuando va un grupo pequeño y nosotros no les damos los servicios de alimentos, los vinculamos con alguien de la comunidad. En este caso, hay 2 personas que son viudas y directamente el comisario de Ejidal en una asamblea le pregunté quién nos podía apoyar con eso y dijo, estas personas que son viudas. Y cada vez que cambie la administración, yo les digo, voy con el comisariado y le digo, ¿quién va a seguir apoyando con esto? Y afortunadamente me han seguido diciendo, con estas personas, ¿no? Entonces, ellos se quedan con esa ganancia porque están en desventaja con el resto de la comunidad. Y bueno, ha sido a través de platicar, de tratar de convencerlos de asambleas, de forma directa, etcétera, ¿no? Para pues, lograr un poco que haya un equilibrio y que todos participen. Muchas gracias, Alejandro. Le voy a dar la palabra a David Valenzuela, por favor. Gracias, Cris. Gracias por tu plática, Alejandro, muy interesante. Tengo un par de preguntas. Una es, ¿cómo has notado tú que el cambio relativamente frecuente en las autoridades ejidales afecta la manera en la que pues, los pobladores están dispuestos a participar o no? Y si eso también cambia de alguna manera quiénes son los que van a participar de acuerdo a las propias autoridades. Esa es una, ¿no? Y la otra es, desde la perspectiva o desde tu punto de vista, en este tema de la participación de la gente en estas actividades, ¿qué tanto has visto tú que ellos aportan desde sus saberes tradicionales y sus experiencias personales a la experiencia que puede recibir una persona que visita la estación y eso enriquece su experiencia de turismo, ¿no? No sé cómo lo hayas valorado tú o cómo lo puedas comentar, ¿no? Bueno, primero, con la primera pregunta, pues sí es muy importante todo lo que pasa cuando hay un cambio de administración, ¿no? Por un lado, si estaban trabajando con cierto proyecto, puede cambiar radicalmente la percepción de él y dejarlo completamente, ¿no? Eso ha pasado con esas 2 cabañas que tienen, que cada vez que cambia la administración, puede ser que no tengan ningún interés y lo dejan completamente detenido, ¿no? Hay otros que durante su administración quieren el recurso exclusivamente para ellos y en vez de llevarlos a las cabañas, porque son de todos, los llevan ahí a la casita que tienen en el jacalón que le llaman ellos y ahí los hospedan, ¿no? Y ellos les dan de comer y ellos hacen todo para que no estén allá arriba. Entonces, desafortunadamente sí impacta negativamente estos cambios de administración en los que a veces también el comisario de Ejidal que llega, pues está con su gente y pueden manejar de otra manera los proyectos. Eso ha pasado con la UMA de Venado, que no se ha consolidado en cuanto a por ejemplo, solamente una vez se obtuvieron permisos para aprovechamiento de venado en la UMA intensiva como mascota. Después ya no les interesó. Entonces, y el venado como mascota es mucho más caro. Pero bueno, no sé por qué de repente hay esos cambios de interés cuando tienen ventajas que ya están viendo, pero es una constante, ¿no? Y sí impacta negativamente a muchos proyectos.
en algunos casos hasta de investigación, porque de repente el comisario ejidal no se acuerda de acuerdos hablados que se habían logrado, ¿no? Y bueno, hay una ruptura ahí que necesitamos retomar y platicar nuevamente. Y por otro lado, creo que el interés ahora es mayor de cuando se involucran los jóvenes. Hay jóvenes que han participado más con estas actividades agroculturales en las que hemos tratado de involucrar a la comunidad y nos explican muchísimo acerca de lo que hacen. Anteriormente, aun cuando había ciertos jóvenes, no estaban tan involucrados y creo que tiene mucho que ver en que muchos de estos jóvenes, aun cuando no han tenido una mayor grados académicos en su formación, o sea, todos se han quedado en primaria o secundaria, pero sí han salido. Muchos de ellos vienen regresando de Estados Unidos y traen de una forma u otra concepción de las cosas y quieren participar un poco más, ¿no? Aunque también al final terminan un poco acaparando las actividades porque ellos son los que más se involucran, que no está mal, ¿no? Debería servir de ejemplo para que otros también se integren. Muchas gracias, Alejandro. Hay una pregunta en el Facebook. Dice Beto Mora. ¿Qué tal, Alejandro? ¿Qué tan factible consideras que sería generar algún tipo de programa de turismo de naturaleza y arte para público en general? Pues yo creo que sería muy bueno, ¿no? Entre más opciones tengamos para programas dentro de la reserva, es excelente. Ahora, lo que tendría que estar es dirigido a jóvenes de la comunidad que quieran participar en ese programa artístico, ¿no? En esa actividad artística, capacitarlos, involucrarlos, y si no es una actividad cotidiana, que por lo menos les genere algo durante la estancia de visitantes, ¿no? Muchas Entre más gracias. opciones tengamos, es mejor. Claro. ¿Algún otro comentario? ¿Pregunta? Estamos justos en la hora. Pues te agradezco mucho, Alejandro, y a todos los que participaron, y les invitamos a nuestro siguiente seminario dentro de 15 días. No, me Muchas parece que ya gracias. regresando de vacaciones de Semana Santa. Muchas gracias. Buenas tardes. Buenas tardes. Gracias, buenas tardes. Gracias, ¿no? A ustedes. Gracias, Ale.